El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el patio de honor de la base naval, mientras 458 marinos permanecían en posición de firmes, sus botas relucientes contra el concreto pulido. Entre ellos, apenas visible en el mar de cuerpos uniformados, se encontraba la teniente de fragata Sofía Castillo, 1,63 m de silenciosa determinación, envuelta en su uniforme de gala azul marino. No tenía idea de que en menos de 20 minutos su vida cambiaría para siempre y se volvería una leyenda en los círculos militares. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Sofía siempre había sido diferente a sus compañeros. Mientras que otros oficiales provenían de familias militares o academias prestigiosas, ella había ascendido desde las filas de la tropa a base de pura fuerza de voluntad y una dedicación absoluta a la excelencia. Sus compañeros marinos la respetaban no por su rango, sino porque se había ganado cada cinta, cada condecoración, cada gramo de autoridad con sangre, sudor y un sinfín de jornadas de 18 horas que habrían quebrado a almas inferiores, hija de inmigrantes que habían huido del sudeste asiático devastado por la guerra sin nada más que esperanza y determinación. Sofía entendía el sacrificio de maneras que sus homólogos formados en la academia nunca podrían. Sus padres habían tenido 3 trabajos cada uno para poner comida en la mesa, sin quejarse nunca, sin pedir limosnas, simplemente luchando día tras día para construir algo mejor para sus hijos. Esa ética de trabajo, esa negativa a aceptar la derrota, quedó grabada en el ADN de Sofía desde su nacimiento. Se había unido a la Armada de México a los 18 años. Recién salida de la preparatoria, con sueños de ver el mundo y servir a algo más grande que ella misma. Lo que encontró en su lugar fue una hermandad, y a veces, un club de hombres muy exclusivo que puso a prueba su resolución a cada paso. Estaban las guardias nocturnas en las que demostró que podía aguantar y trabajar más que nadie. Estaban los desafíos técnicos donde su aptitud mecánica brillaba más que la de oficiales con títulos de ingeniería. Y estaban los innumerables momentos en que se mordió la lengua, se tragó su orgullo, y se centró en la misión en lugar del sexismo casual, que parecía tan propio de la tradición naval, como los tatuajes de anclas y las historias de mar. Pero Sofía también había descubierto algo más durante su ascenso en los rangos. Era excepcionalmente buena en lo que hacía. No solo competente, no solo adecuada, era genuinamente talentosa. Sus innovaciones en logística naval le habían ahorrado a la flota millones de pesos. Su liderazgo durante una operación de rescate en un tifón le había valido una condecoración y la lealtad de por vida de los 16 marinos cuyas vidas había salvado. Sus evaluaciones tácticas eran tan consistentemente precisas que los comandantes superiores habían comenzado a solicitarla específicamente para operaciones complejas. Sin embargo, esa mañana sentía el peso de algo indefinible en el aire. La ceremonia era rutinaria, un evento de cambio de mando donde el almirante Roberto Morales entregaría oficialmente el control de la región naval a su sucesor. Morales era una leyenda en su propia mente. Su dureza iba pareja con el desprecio hacia los subordinados, en especial hacia las mujeres. Ella había escuchado las historias. En una organización como la Armada, las historias viajaban más rápido que las comunicaciones oficiales. Había susurros sobre el enfoque de la vieja escuela del almirante Morales hacia la disciplina, sobre la forma en que parecía disfrutar especialmente de reprender a los oficiales subalternos frente a sus compañeros, sobre su creencia de que las mujeres no tenían lugar en roles de combate o en posiciones de verdadera autoridad. Pero los susurros eran solo susurros. Y Sofía había aprendido hace mucho tiempo a no dejar que los rumores afectaran su desempeño o su concentración. Permaneció perfectamente inmóvil mientras el almirante se acercaba al podio, su pecho cargado de medallas, y su porte el de un hombre acostumbrado a la obediencia absoluta. A sus 62 años seguía siendo imponente, 1,88 m, postura rígida, cabello plateado impecable y uniforme con pliegues afilados. Su voz, cuando comenzó a hablar, llevaba la autoridad de 3 décadas de mando, el tipo de voz que podía detener conversaciones en una sala llena y hacer que los oficiales subalternos revisaran instintivamente los botones de su uniforme. El discurso comenzó de manera predecible. Morales habló sobre el deber, sobre el honor, sobre las orgullosas tradiciones del servicio naval. Habló de los desafíos que enfrenta la Armada moderna, sobre la necesidad de disciplina y un compromiso inquebrantable con la excelencia. Los marinos reunidos escuchaban con la atención practicada del personal militar
que había oído variaciones de este discurso docenas de veces a lo largo de sus carreras. Lo que empezó como discurso ceremonial adquirió un tono más duro, una corriente de insatisfacción inconfundible. Comenzó a hablar de estándares, no solo estándares de rendimiento, sino los estándares de quién pertenecía al uniforme, quién se había ganado el derecho de usar la misma insignia que los guerreros que habían luchado y muerto en generaciones anteriores. Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa matutina que venía del puerto. Había desarrollado un instinto para detectar problemas a lo largo de sus años de servicio, y todas las alarmas en su cabeza comenzaban a sonar. Los ojos de Morales ahora recorrían la formación, no con la mirada benévola de un comandante que se despide de sus tropas, sino con la mirada calculadora de un depredador seleccionando a su presa. Y entonces la miró. El aire pareció cristalizarse. Sofía se mantuvo en posición de firmes, pero 8 años de servicio le gritaban que sería el centro de algo que no controlaba. La voz de Morales se extendió por la formación con practicada autoridad militar mientras continuaba su discurso, pero ahora había un toque personal en sus palabras que hizo que varios oficiales intercambiaran miradas nerviosas. «Damas y caballeros», dijo, cargando damas con el énfasis de una acusación. «Vivimos en tiempos de cambio, tiempos en que la tradición y los estándares se están ajustando para acomodar sensibilidades modernas». Sofía sabía a dónde se dirigía esto, y su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Ya había pasado por esto. Ser símbolo en lugar de persona, donde su presencia se convertía en una declaración política, en lugar de ser simplemente el resultado de sus calificaciones y desempeño. Era agotador representar constantemente a todas las mujeres en el ejército, en lugar de simplemente permitirle hacer su trabajo. Pero había aprendido a navegar estas aguas con cuidadosa diplomacia y profesionalismo inquebrantable. «Algunos de ustedes», continuó Morales, su voz haciéndose más fuerte a medida que se adentraba en su tema, «han notado que nuestro ejército se ha vuelto cada vez más diverso en los últimos años. Tenemos oficiales sirviendo en posiciones que generaciones anteriores podrían haber encontrado inusuales». Su pausa fue deliberada, teatral, diseñada para crear tensión. «Creo en la justicia, en dar a todos la oportunidad de demostrar su valía. Pero también creo en los estándares, estándares reales, estándares que no se doblan por la política o la presión social». Los 458 marinos en formación comenzaban a sentir el cambio en el ambiente. Era personal militar experimentado que había aprendido a leer entre líneas en los discursos oficiales, y podía sentir la tensión creciente como los marinos que presienten una tormenta que se acerca. Algunos de ellos mantuvieron sus ojos fijos al frente con perfecta postura militar, pero otros comenzaron a lanzar miradas a sus vecinos, tratando de entender qué estaba sucediendo y a dónde podría llevar. Morales se alejó del podio con paso deliberado. Sus zapatos resonaron en el concreto. Comenzó a caminar hacia la formación, y Sofía se dio cuenta con creciente certeza de que caminaba directamente hacia su posición. Su ritmo cardíaco aumentó, pero su respiración se mantuvo constante. Viniera lo que viniera, lo enfrentaría con dignidad y profesionalismo. «Teniente Castillo». La voz de Morales cortó el aire de la mañana como una cuchilla. El uso de su nombre envió una onda de tensión a través de la formación. En ceremonias formales como esta, rara vez se señalaba a los marinos por su nombre, especialmente no por el almirante al mando. Los compañeros oficiales de Sofía podían sentir que algo sin precedentes estaba a punto de suceder, y muchos de ellos sintieron una mezcla de simpatía por su posición y alivio de no estar en sus zapatos. «Sí, mi almirante», respondió Sofía, su voz clara y fuerte. A pesar del nudo creciente en su estómago, mantuvo su posición de firmes, los ojos enfocados al frente, encarnando la postura militar que le habían inculcado a través de años de entrenamiento y experiencia. Morales continuó su acercamiento hasta que estuvo de pie directamente frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia y ver las pequeñas imperfecciones en su uniforme. «Por lo demás inmaculado, Teniente Castillo», repitió. Su voz ahora con un tono conversacional que de alguna manera se sentía más amenazante que si hubiera estado gritando. «8 años de servicio, ¿correcto?» «Sí, mi almirante». Las respuestas de Sofía fueron nítidas y profesionales, sin dar a Morales ninguna apertura para criticar su cortesía o porte militar. «Dígame, teniente». Morales comenzó a dar vueltas a su alrededor como un tiburón que huele sangre en el agua. «¿Cree usted que su género ha jugado algún papel en su ascenso a través de los rangos? ¿Cree que quizás, en el afán de nuestra armada moderna por demostrar diversidad e inclusión, ciertos estándares podrían haberse ajustado para acomodar sensibilidades modernas?» La pregunta quedó en el aire.
Sofía sintió una oleada de ira que suprimió de inmediato a través de años de disciplina y entrenamiento. Había enfrentado variaciones de esta pregunta antes, generalmente en conversaciones privadas o en entornos formales donde podía responder con el matiz y la complejidad que tales acusaciones merecían. Pero aquí, frente a 458 de sus compañeros, con su carrera potencialmente en juego, sus opciones de respuesta eran severamente limitadas. El sol de la mañana pareció volverse más caliente a medida que los segundos pasaban en silencio. Y Sofía se dio cuenta de que el almirante Morales no solo estaba dando un discurso, o incluso solo señalándola para avergonzarla. Estaba preparando algo más grande, algo que definiría no solo este momento, sino potencialmente el resto de su carrera. El depredador había seleccionado a su presa, y ahora se preparaba para atacar. La teniente de fragata Sofía Castillo permaneció inmóvil mientras el almirante Morales completaba su círculo a su alrededor, volviendo a enfrentarla directamente, con la precisión calculada de un hombre que había orquestado esta confrontación, hasta el más mínimo detalle. El silencio se extendió entre ellos, denso de anticipación, y la respiración contenida colectiva de 458 marinos que comenzaban a comprender que estaban presenciando algo de lo que se hablaría mucho después de que terminara la ceremonia. Las siguientes palabras de Morales llegaron con la fuerza de una declaración de guerra. Voy a darle una oportunidad, teniente Castillo, para demostrar que sus logros se basan en el mérito y no en la concesión. Aquí mismo, ahora mismo, frente a sus compañeros marinos. Va a demostrar que pertenece a ese uniforme. La mente de Sofía corría mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Era una trampa sin salida. Si se oponía, dirían que evitó la prueba. Si aceptaba, validaba la duda. Mi almirante comenzó, su voz firme, a pesar del caos de emociones que se agitaban bajo la superficie. Respetuosamente solicito una aclaración sobre a qué demostración se refiere. La sonrisa de Morales era fría y depredadora, mientras señalaba hacia la formación de marinos que observaban este intercambio con creciente incomodidad y fascinación. Estos valientes hombres y mujeres merecen servir junto a oficiales que se han ganado sus puestos por mérito genuino. Estándares físicos, teniente. Preparación para el combate. La capacidad de defenderse cuando la situación lo exige. La implicación era clara. Sofía contuvo la ira. Morales estaba sugiriendo que ella era físicamente inadecuada para su puesto, que su menor estatura de alguna manera la descalificaba para roles de liderazgo, a pesar de su historial probado de rendimiento bajo presión. Era el argumento más antiguo y gastado contra las mujeres en el ejército, y escucharlo expresado tan descaradamente en un foro tan público se sintió como una bofetada en la cara. Con todo respeto, mi almirante, respondió Sofía, su voz ganando fuerza a medida que su resolución se endurecía. Mis puntajes de aptitud física han superado consistentemente los estándares de la Armada, y mis evaluaciones de desempeño hablan de mi preparación para cualquier tarea asignada. Morales desestimó sus palabras con un gesto, como si sus logros documentados fueran detalles irrelevantes. Papeleo, teniente. Puntajes de pruebas en entornos controlados. Pero ¿qué hay de la aplicación en el mundo real? ¿Qué hay de ese tipo de situación en la que la corrección política y el trato amable no se aplican? Pero Sofía no había sobrevivido 8 años en la Armada. No se había ganado sus condecoraciones y el respeto de sus compañeros retrocediendo ante los desafíos o dejándose intimidar por matones sin importar su rango o posición. Si Morales quería hacer de esto un espectáculo público, lo enfrentaría de frente con el mismo profesionalismo y coraje que la habían llevado a través de cada desafío anterior en su carrera militar. Estoy preparada para demostrar mis calificaciones de cualquier manera apropiada, mi almirante dijo, su voz resonando en la formación con tranquila confianza. Los marinos oyeron el acero en su tono. Los ojos de Morales se iluminaron con satisfacción, como si ella acabara de caer en una trampa que él había estado preparando cuidadosamente. Excelente, teniente. Competencia en combate cuerpo a cuerpo. Habilidades básicas de autodefensa que todo oficial debería poseer. Comenzó a quitarse su chaqueta de gala con ceremonia deliberada, doblándola cuidadosamente y entregándosela a un ayudante cercano. Una simple demostración, nada elaborado o peligroso, solo una prueba básica de si puede defenderse en una confrontación física. El patio de honor se había quedado completamente en silencio, excepto por el sonido distante de las gaviotas y las olas del puerto rompiendo contra los muelles cercanos. Sofía podía sentir el peso de cada mirada enfocada en la escena surrealista.
Un almirante desafiando públicamente a una subalterna en plena ceremonia. Varios oficiales superiores en la formación parecían profundamente incómodos con lo que se estaba desarrollando. Pero la autoridad del almirante Morales y la naturaleza formal del entorno hacían difícil que alguien interviniera sin enfrentar potencialmente sus propias consecuencias profesionales. Sofía se dio cuenta de que el almirante estaba apostando por varias suposiciones, que ella se sentiría intimidada por su tamaño y autoridad, que se echaría atrás para evitar la vergüenza, que si aceptaba su desafío, sería fácilmente dominada y humillada frente a sus compañeros. Usó su rango para crear una trampa y socavar su credibilidad. Pero el almirante Morales había cometido un error de cálculo crítico. Había asumido que la teniente Castillo era solo otra oficial que había avanzado en los rangos, basándose en estándares más bajos y consideraciones políticas. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir cuán equivocado podía estar sobre alguien a quien nunca se había molestado en entender o respetar de verdad. La trampa estaba tendida. Mientras el almirante Morales terminaba de quitarse la chaqueta de gala y comenzaba a remangarse las mangas con precisión teatral, la teniente Castillo se encontró en una posición para la que ninguna cantidad de entrenamiento militar podría haberla preparado. La situación era surrealista. Un almirante desafiaba públicamente a una subalterna a un combate físico durante una ceremonia formal, lo que habría sido risible si no fuera tan mortalmente serio para su carrera y su futuro en la Armada. Sofía comenzó sus propios preparativos con movimientos tranquilos y metódicos que contradecían la tormenta de pensamientos que corrían por su mente. Se quitó la chaqueta de gala y se la entregó al maestre Ramírez, que estaba cerca con una expresión de asombro, apenas contenida por lo que estaba presenciando. Mientras se arremangaba las mangas, la mente de Sofía cambió automáticamente al modo táctico que le había servido bien en innumerables situaciones desafiantes a lo largo de su carrera. Morales era más grande, más fuerte, y tenía la ventaja de la sorpresa y la iniciativa. Toda esta confrontación había sido su diseño, representada según su guión. Pero Sofía tenía ventajas propias que el almirante no había considerado. Era más joven, más rápida y más flexible. Más importante aún, había sido entrenada por algunos de los mejores instructores de combate cuerpo a cuerpo que la Armada tenía para ofrecer, incluidos varios que habían enfatizado específicamente técnicas para luchadores más pequeños que se enfrentan a oponentes más grandes. La multitud de 458 marinos había formado inconscientemente un círculo suelto alrededor de los dos oficiales, creando una arena improvisada en el patio de honor. El sol de la mañana proyectaba sombras nítidas sobre el concreto, y los únicos sonidos eran los ruidos distantes del puerto y el sutil susurro de los uniformes, mientras cientos de cuerpos se movían ligeramente para obtener mejores vistas de lo que estaba a punto de suceder. Muchos de los presentes parecían profundamente incómodos con la situación, pero la estricta jerarquía militar y el entorno formal hacían que la intervención fuera casi imposible. «Las reglas son simples», anunció el almirante Morales. Su voz llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a que sus palabras fueran tratadas como ley. Técnicas básicas de combate cuerpo a cuerpo, sin armas, sin tácticas sucias. Solo una demostración de habilidades militares fundamentales que todo oficial debería poseer. Su tono sugería que consideraba esto una solicitud razonable, como si las demostraciones públicas de combate fueran una parte normal de las ceremonias navales. Sofía asintió secamente, manteniendo su porte profesional, incluso mientras se preparaba mentalmente para lo que estaba a punto de suceder. Había combatido innumerables veces durante el entrenamiento, pero nunca en una situación donde las apuestas fueran tan altas y la audiencia tan grande. Cada movimiento, cada técnica, cada decisión de una fracción de segundo sería presenciada por cientos de sus compañeros, y probablemente definiría cómo sería percibida en la Armada en los años venideros. Morales comenzó a rodearla de nuevo. Esta vez su movimiento era depredador, no teatral. La estaba evaluando, buscando debilidades, planeando su enfoque. Con 1,88 m y aproximadamente 90 kilos, tenía una ventaja de tamaño significativa sobre la estatura de 1,63 m de Sofía. Su confianza era evidente en su postura. Este era un hombre que esperaba ganar rápida y decisivamente para dejar claro su punto sobre los estándares físicos de la manera más pública y humillante posible. «Cuando esté listo, mi almirante», dijo Sofía, su voz firme y clara. Se había colocado en una postura equilibrada, con el peso distribuido uniformemente, las manos relajadas pero listas. Sus instructores siempre habían enfatizado la importancia de la preparación mental.
El combate comenzaba en la mente mucho antes del primer contacto físico, y el luchador que podía mantener la calma y el enfoque mientras su oponente dependía de la agresión y la intimidación, a menudo tenía la verdadera ventaja. El primer movimiento llegó sin previo aviso. Un directo de derecha al rostro, rápido y potente. Era exactamente el tipo de ataque agresivo y abrumador que a Sofía le habían entrenado a esperar de oponentes más grandes que confiaban en su ventaja de tamaño para terminar las peleas rápidamente. Pero Morales había cometido su primer error crítico. Había asumido que su ataque sorpresa tomaría a Sofía desprevenida, que su menor tamaño significaba que tardaría en reaccionar o que sería fácilmente abrumada por su agresión. En cambio, Sofía se movió con la precisión fluida de alguien que había pasado cientos de horas practicando técnicas defensivas hasta que se convirtieron en una segunda naturaleza. Esquivó el golpe con un sutil movimiento de cabeza, el puño del almirante pasando inofensivamente por el aire donde había estado su cara una fracción de segundo antes. El fallo hizo que Morales se extendiera un poco, su equilibrio desplazándose hacia adelante mientras su impulso lo llevaba más allá de su objetivo previsto. Sofía podría haber contraatacado de inmediato, pero su entrenamiento militar se activó. Este seguía siendo un oficial superior, independientemente de las circunstancias, y se defendería sin ser innecesariamente agresiva o irrespetuosa. Morales se recuperó rápidamente, su expresión cambiando de confianza a sorpresa y a algo cercano a la ira al darse cuenta de que su jugada inicial había fracasado por completo. Los marinos vieron el fallo. Sofía casi no se había movido. Se oyeron murmullos al intuir que la confrontación no iría como esperaba el almirante. Reflejos impresionantes, teniente, dijo Morales, pero su tono había perdido su anterior confianza casual. Veamos cómo manejas algo un poco más persistente. Comenzó a moverse hacia ella de nuevo, esta vez con más cautela, con la clara intención de usar su tamaño y fuerza para desgastarla mediante una presión sostenida, en lugar de terminar la pelea con un solo golpe decisivo. Sofía reconoció el cambio en su estrategia y se ajustó en consecuencia. Morales ya no trataba esto como una rápida demostración de su superioridad. Estaba empezando a tomarla en serio como oponente. Esa constatación le dio esperanza, pero también significaba que la confrontación probablemente escalaría más allá de lo que cualquiera de los dos había esperado inicialmente. El orgullo del almirante estaba ahora en juego frente a cientos de testigos, y los hombres como Morales rara vez manejaban la humillación pública con gracia o moderación. Lo que había comenzado como la calculada demostración de dominio del almirante Morales se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más serio y peligroso. La confianza casual que había marcado su enfoque inicial había sido reemplazada por una sombría determinación al enfrentar la realidad de que la teniente Castillo no era el blanco fácil que había anticipado. La multitud reunida de 458 marinos observaba en silencio atónito, mientras su almirante al mando se enfrascaba en ataques cada vez más agresivos contra una oficial subalterna que continuaba evadiendo y desviando sus esfuerzos con notable habilidad y compostura. El segundo ataque de Morales vino en forma de una combinación. Un jab de izquierda seguido inmediatamente por un directo de derecha, diseñado para abrumar las defensas de Sofía a través de la velocidad y la potencia. Pero Sofía había sido entrenada por instructores que entendían que los luchadores más pequeños sobrevivían contra oponentes más grandes a través de una técnica superior, sincronización e inteligencia táctica en lugar de fuerza bruta. Se agachó bajo el jab de izquierda y se metió dentro del directo de derecha, moviéndose al espacio personal de Morales donde su mayor alcance se convertía en una desventaja en lugar de una ventaja. Por un momento, estuvo lo suficientemente cerca como para golpear varios puntos vulnerables. Sus costillas, su plexo solar, su garganta. Su entrenamiento le había enseñado a reconocer estas oportunidades y a explotarlas sin piedad cuando se enfrentaba a una amenaza genuina. Pero incluso cuando su cuerpo identificó automáticamente las aberturas, su disciplina militar la contuvo. Esto seguía siendo una ceremonia formal, seguía siendo un oficial superior, y a pesar de la naturaleza cada vez más peligrosa de los ataques de Morales, ella seguía comprometida con defenderse, sin causar daño innecesario o vergüenza a la cadena de mando de la Armada. Morales se dio cuenta de su error al permitirle entrar en su alcance e inmediatamente intentó agarrarla en un abrazo de oso, con la intención de usar su ventaja de tamaño y fuerza para controlar la pelea a través del agarre en lugar de los golpes. Pero Sofía había anticipado esta reacción, y ya se estaba moviendo,
deslizándose fuera de su agarre como agua fluyendo entre sus dedos. Su evasión dejó a Morales desequilibrado y frustrado, agarrando el aire mientras ella transitaba suavemente de regreso a una distancia segura. Los murmullos de la multitud se hacían más fuertes ahora, y varios oficiales superiores en la formación intercambiaban miradas preocupadas. Lo que veían no tenía precedentes. Una confrontación pública entre rangos que no mostraba signos de terminar rápida ni limpia. Algunos de los presentes comenzaban a preguntarse si deberían intervenir, pero la naturaleza formal de la ceremonia y la posición de autoridad de Morales hacían que tal intervención fuera un suicidio profesional para cualquiera por debajo del rango de capitán de navío. La frustración de Morales se hacía cada vez más evidente en sus movimientos y expresiones. Cada ataque fallido, cada evasión sin esfuerzo por parte de Sofía, estaba socavando su autoridad y su imagen cuidadosamente construida de dominio. Su respiración se volvía pesada. Estaba en buena forma para ser un oficial administrativo de 62 años, pero estaba descubriendo que había una diferencia significativa entre la aptitud del gimnasio y el acondicionamiento para el combate. «Quédate quieta y lucha como un marino», espetó Morales. Su voz llevaba un filo de desesperación que varios de los oficiales observadores en la multitud reconocieron como el sonido de un hombre cuya demostración cuidadosamente planeada se le estaba yendo de las manos. La respuesta de Sofía fue tranquila y profesional, pronunciada sin romper su postura defensiva ni apartar la vista de su oponente. «Estoy luchando como un marino, mi almirante». La doctrina de combate enfatiza la movilidad, la defensa y la conciencia táctica. Sus palabras eran técnicamente correctas y pronunciadas con perfecta cortesía militar, pero tuvieron el efecto de resaltar los ataques cada vez más salvajes e indisciplinados de Morales. Lo estaba haciendo parecer un aficionado, y ambos lo sabían. El rostro del almirante enrojecía por el esfuerzo y la vergüenza al darse cuenta de que su demostración pública de superioridad se estaba convirtiendo en una demostración pública de su incapacidad para asestar un solo golpe efectivo contra una oficial subalterna de la mitad de su tamaño. El siguiente ataque mostró su desesperación creciente. Se abalanzó hacia adelante con ambos brazos extendidos, abandonando cualquier pretensión de técnica en favor de un intento total de simplemente abrumar a Sofía con pura agresión. Era el tipo de movimiento que podría funcionar contra un oponente no entrenado, pero contra alguien con el nivel de preparación y conciencia situacional de Sofía, era esencialmente un suicidio. Sofía esquivó el torpe ataque y por primera vez en la confrontación pasó de la defensa pura a la ofensiva controlada. Mientras Morales tropezaba a su lado, llevado por su propio impulso, ella colocó una mano en su hombro y usó su propio movimiento para ayudarlo a continuar su avance directamente hacia el asta de la bandera que se encontraba en el centro del patio de honor. El impacto no fue severo. Sofía lo controló para evitar lesiones graves, pero fue suficiente para hacer tropezar a Morales y demostrar claramente que podría haber terminado la confrontación en cualquier momento si hubiera elegido ser agresiva en lugar de defensiva. El sonido de su hombro golpeando el poste de metal resonó en el silencioso patio de honor, y varios de los marinos observadores hicieron una mueca involuntaria de simpatía. Morales se enderezó lentamente, su uniforme de gala ahora desaliñado y su apariencia cuidadosamente arreglada, mostrando los efectos de su esfuerzo y frustración. En vez de aceptar la evidencia, el almirante tomó una decisión que definiría su carrera. Sus ojos habían adquirido una cualidad peligrosa que varios de los oficiales más experimentados en la multitud reconocieron. La mirada de un hombre cuyo orgullo había superado su juicio, que estaba preparado para escalar una situación mucho más allá de los límites razonables, en lugar de aceptar una derrota pública. Morales ya no pensaba como un oficial o un líder. Pensaba como un animal acorralado, y los animales acorralados eran capaces de tomar decisiones extremadamente malas. El momento en que el almirante Morales se enderezó tras su colisión con el asta de la bandera, marcó un cambio fundamental en la naturaleza de lo que estaba sucediendo en el patio de honor. Hasta este punto, a pesar de la naturaleza sin precedentes de la confrontación, había habido un elemento de ejercicio militar estructurado en el encuentro, agresivo e inapropiado, pero aún dentro de los límites de lo que teóricamente podría clasificarse como una demostración de entrenamiento o una evaluación de aptitud física que salió mal. Pero cuando Morales se volvió hacia Sofía, su expresión había cambiado de una manera que hizo que varios de los miembros más experimentados del personal en la multitud
se tensaran instintivamente. La arrogancia calculada y el dominio teatral que habían marcado su comportamiento anterior habían sido reemplazados por algo mucho más peligroso, la ira cruda e irracional de un hombre cuya autoridad había sido desafiada públicamente y encontrada deficiente. Sofía reconoció el cambio de inmediato. Sus años de servicio militar le habían enseñado a leer el lenguaje corporal y las expresiones faciales como indicadores de amenazas crecientes, y cada señal que Morales enviaba indicaba que estaba pasando del ámbito de la confrontación estructurada a la violencia genuina. Su postura había cambiado de la postura disciplinada de un oficial a la posición depredadora de alguien que se prepara para causar daño real. Mi almirante, hemos demostrado la competencia. Propongo volver a la ceremonia. Le estaba ofreciendo una salida, una forma de terminar la confrontación sin más daño para ninguna de sus carreras o reputaciones. Era el tipo de gesto diplomático que le había servido bien a lo largo de su carrera militar. Siempre deja a tu oponente un camino para retirarse con dignidad. Pero Morales ya estaba más allá de la diplomacia. Su respiración era áspera e irregular. Sus manos apretadas en puños. Todo su cuerpo irradiaba el tipo de rabia apenas controlada que hizo que los marinos observadores retrocedieran inconscientemente un poco. Varios oficiales superiores en la formación comenzaron a acercarse, reconociendo finalmente que la situación había pasado de un comportamiento inapropiado a un territorio genuinamente peligroso. «¿Crees que eres mejor que yo?», gruñó Morales. Con un filo venenoso en la voz «¿Crees que tus ascensos políticamente correctos y tus premios de diversidad te hacen algo especial, pero eres solo otra contratación por cuota, y voy a demostrarlo aquí mismo, ahora mismo». Las palabras golpearon a Sofía como golpes físicos. No porque fueran ciertas, sino porque representaban todo contra lo que había luchado durante toda su carrera militar. Cada guardia nocturna, cada sesión de entrenamiento extra, cada momento en que se había esforzado más que sus compañeros para demostrar que pertenecía, todo eso estaba siendo desestimado como teatro político por un oficial superior que nunca se había molestado en mirar su historial de desempeño real o reconocer sus logros genuinos. Pero más que el insulto, más que la falta de respeto profesional, Sofía reconoció que Morales acababa de cruzar una línea que transformaba su confrontación de un problema de disciplina militar en algo cercano a un crimen de odio. Su lenguaje, su tono y su clara intención de causar daño basándose en su género y etnia llevaron esto más allá del ámbito de la resolución normal de conflictos militares. El ataque final llegó sin preparación teatral previa. Esta vez, se movió con la eficiencia viciosa de alguien a quien ya no le preocupaban las apariencias o el protocolo militar. Alguien que simplemente quería infligir dolor y humillación a un objetivo. Había llegado a odiar en el espacio de unos pocos minutos. Lanzó un gancho de derecha con toda su fuerza detrás, apuntando no a una demostración controlada de técnica de combate, sino a un golpe genuinamente dañino diseñado para dejar inconsciente a Sofía frente a 458 testigos. Era el tipo de ataque que podía causar lesiones graves, huesos rotos, conmoción cerebral, daño permanente, y el seguimiento del golpe demostró que pretendía exactamente ese nivel de daño. Pero el almirante Morales había cometido un error de cálculo crítico que estaba a punto de costarle caro. A lo largo de su confrontación, Sofía había estado operando bajo la disciplina militar y la cortesía profesional, defendiéndose mientras intentaba minimizar el daño a su oficial superior y preservar la dignidad posible para ambos. Había estado luchando como un marino, siguiendo reglas de enfrentamiento en lugar de alguien que lucha por su vida. El vicioso ataque de Morales y su clara intención de causar daño grave cambiaron por completo esas reglas de enfrentamiento. Sofía ya no se enfrentaba a un oficial superior inapropiado, o incluso a un problema de disciplina militar. Se enfrentaba a una amenaza física genuina de alguien que había abandonado toda pretensión de profesionalismo militar en favor de la violencia motivada por el prejuicio y el orgullo herido. A medida que el puñetazo de Morales se acercaba a su cara con una fuerza potencialmente devastadora, el entrenamiento, los instintos y los reflejos de supervivencia de Sofía finalmente se alinearon con su derecho moral y legal a defenderse contra un daño genuino. La contención previa se evaporó y aplicó una técnica fría y precisa, diseñada no solo para evadir o desviar, sino para neutralizar amenazas de manera eficiente y permanente. Los 458 marinos que presenciaban esta confrontación estaban a punto de ver algo de lo que se hablaría en los círculos militares durante décadas. El momento en que la teniente Castillo dejó de luchar como alguien que intenta preservar el protocolo militar
y comenzó a luchar como la veterana de combate altamente entrenada y genuinamente peligrosa que el almirante Morales había sido. Demasiado arrogante y prejuicioso para reconocer. El puñetazo de Morales estaba a punto de conectar con su objetivo, pero el objetivo ya no iba a estar donde él esperaba que estuviera, y las consecuencias de su error de cálculo estaban a punto de remodelar sus carreras de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado cuando comenzó esta confrontación. El tiempo pareció ralentizarse hasta casi detenerse, mientras el puño del almirante Morales se acercaba al rostro de Sofía, con toda la fuerza de su furia y prejuicio detrás. Los 458 marinos que presenciaban esta confrontación sin precedentes describirían más tarde este momento de docenas de maneras diferentes. Pero todos estarían de acuerdo en una cosa. Lo que sucedió a continuación ocurrió con tal velocidad y precisión que muchos de ellos se perdieron los detalles cruciales a pesar de que estaban observando atentamente. La respuesta de Sofía al vicioso ataque de Morales fue una obra de precisión de artes marciales aplicadas. En lugar de retroceder o intentar bloquear el golpe directamente, ambas respuestas que habrían absorbido parte del impacto incluso si hubieran tenido éxito, ella avanzó y se movió hacia su izquierda, entrando en el ataque de Morales en lugar de alejarse de él. Este movimiento contraintuitivo la colocó dentro de su arco de golpeo, donde su poder disminuía, mientras que simultáneamente la ponía en posición de redirigir su energía e impulso de maneras que él no podía anticipar o contrarrestar. Mientras el puño de Morales pasaba inofensivamente sobre su hombro derecho, la mano izquierda de Sofía se disparó para capturar su brazo extendido justo por encima de la muñeca. Al mismo tiempo, su mano derecha aseguró un agarre en la parte superior de su brazo cerca del codo, atrapando efectivamente toda su extremidad de golpeo, en una posición donde podía controlarla por completo. Morales, comprometido con su potente golpe y desequilibrado por el movimiento inesperado de Sofía, de repente se encontró en una posición que nunca había experimentado en todos sus años de servicio militar, completamente a merced de alguien a quien había intentado dañar. Lo que sucedió a continuación sería debatido en academias militares y centros de entrenamiento durante años, diseccionado cuadro por instructores de combate que buscaban comprender la aplicación perfecta de la palanca, el tiempo y la técnica. Sofía pivotó sobre su pie izquierdo, usando el propio impulso de Morales en su contra, mientras aplicaba una presión controlada a su brazo atrapado. El movimiento fue fluido, preciso y absolutamente devastador en su eficiencia. El sonido que siguió fue diferente a todo lo que la mayoría de los marinos reunidos habían escuchado. Un crujido agudo y distintivo que pareció resonar en los edificios circundantes y extenderse por el puerto. Fue el sonido del brazo del almirante Morales rompiéndose limpiamente justo por encima del codo. Fue el resultado de una llave de brazo de libro de texto. El grito de Morales cortó el aire, un sonido de pura agonía y conmoción que hizo que varios de los presentes retrocedieran involuntariamente. El hombre que había estado tan confiado en su superioridad física momentos antes, ahora estaba de rodillas en el patio de honor, acunando su brazo destrozado contra su pecho, mientras su rostro pasaba rápidamente por expresiones de dolor, incredulidad y un horror naciente ante lo que acababa de ocurrir. El silencio que siguió al grito inicial de Morales fue profundo y absoluto. 458 marinos permanecieron en completa quietud, sus mentes luchando por procesar lo que acababan de presenciar. El sol de la mañana continuó brillando. Las olas del puerto continuaron su ritmo suave contra los muelles, pero todo lo demás parecía congelado tras esos pocos segundos que lo habían cambiado todo. Sofía soltó el brazo de Morales y retrocedió, sus movimientos controlados y profesionales, incluso después de lo que acababa de ocurrir. Su respiración era constante, su uniforme apenas desaliñado, su porte el de un marino que se había defendido con éxito de un ataque no provocado. Pero sus ojos mostraban el peso de lo que acababa de suceder, el reconocimiento de que acababa de quebrar físicamente a un oficial superior, independientemente de la justificación, y que las consecuencias de este momento se extenderían por sus vidas, de maneras que ninguno de los dos podía anticipar completamente. «¡Asistencia médica al patio de honor de inmediato!», gritó Sofía. Incluso después de defenderse del ataque de Morales, su primer pensamiento fue para su bienestar, y la respuesta militar adecuada a una emergencia médica. Era el tipo de liderazgo y compostura bajo presión que le había ganado el respeto de sus compañeros a lo largo de su carrera, y contrastaba marcadamente con el comportamiento anterior de Morales. Varios sanitarios que habían formado parte de la ceremonia rompieron filas de inmediato y corrieron hacia Morales.
Su entrenamiento médico prevaleció sobre el protocolo militar ante una emergencia obvia. Los oficiales superiores también comenzaron a moverse, finalmente capaces de actuar ahora que la confrontación inmediata había terminado, y su intervención era claramente necesaria para gestionar las secuelas. El capitán de navío Valdés, el sucesor previsto de Morales en la cadena de mando, llegó primero a la escena. Su rostro estaba pálido, al ver a su predecesor retorciéndose de dolor en el concreto, pero su voz se mantuvo firme y autoritaria mientras comenzaba a dar órdenes. Aseguren el área. Consigan a esos sanitarios un lugar para trabajar. Que alguien contacte al servicio médico de la base y pida una ambulancia de inmediato. La lesión de Morales era claramente grave, pero no ponía en peligro su vida. Y los sanitarios trabajaron eficientemente para estabilizar su brazo y proporcionar analgésicos mientras esperaban apoyo médico adicional. La arrogancia y agresión anteriores del almirante habían sido reemplazadas por la conmoción y el dolor. Aún así, sus ojos ardían de resentimiento. El caos organizado que siguió a la lesión del almirante Morales fue un testimonio del entrenamiento y la disciplina militar que prevalecieron sobre la conmoción y la confusión que todos en el patio de honor estaban experimentando. En cuestión de minutos, la ceremonia formal se había transformado en una respuesta de emergencia médica, con el personal moviéndose con eficiencia practicada, a pesar de la naturaleza sin precedentes de la situación que estaban manejando. La ambulancia de la base llegó con una velocidad notable. Sus sirenas cortaron la calma de la mañana y anunciaron a toda la instalación naval que algo significativo había ocurrido durante lo que debería haber sido una ceremonia de cambio de mando de rutina. Cuando los paramédicos se hicieron cargo del cuidado de Morales de los sanitarios de la Armada, su evaluación profesional confirmó lo que todos ya sabían. El brazo del almirante estaba gravemente roto y requeriría una intervención quirúrgica inmediata. El capitán de navío Valdés se encontró en la posición poco envidiable de tener que gestionar tanto la crisis inmediata como las implicaciones a largo plazo de lo que acababa de ocurrir. Su planeada asunción del mando había sido descarrilada por eventos que no tenían precedentes en la historia militar moderna, y era muy consciente de que cada decisión que tomara en las próximas horas sería examinada por investigadores, reporteros y el alto mando de la Armada durante años. «Teniente Castillo», dijo el capitán de navío Valdés, con la autoridad de alguien que había heredado responsabilidades de mando en las circunstancias más inusuales imaginables. «Permanecerá disponible para interrogatorios e informes. No abandone la base. No discuta estos eventos con nadie fuera de la cadena de mando y no hable con ningún representante de los medios que pueda intentar contactarla». Sofía asintió, comprendiendo que, aunque había actuado en defensa propia, el hecho era que había herido gravemente a un oficial superior frente a cientos de testigos. Las implicaciones legales, profesionales y de carrera de sus acciones tendrían que ser examinadas cuidadosamente por investigadores que tendrían que determinar si su respuesta estaba justificada bajo la ley y las regulaciones militares. La formación reunida de 458 marinos fue disuelta en pequeños grupos, recordándole a cada grupo sus obligaciones con respecto a la seguridad operativa y el manejo adecuado de información militar sensible. Muchos de ellos intercambiaron miradas significativas al partir, sabiendo que habían sido testigos de algo extraordinario que probablemente se convertiría en legendario dentro de los círculos de la Armada, independientemente de cómo concluyera la investigación oficial. La noticia del incidente se extendió por la base naval con la velocidad que solo el chisme militar podía alcanzar. Para cuando la ambulancia de Morales llegó al hospital de la base, la mitad de la instalación sabía que algo sin precedentes había ocurrido durante la ceremonia de cambio de mando. Al mediodía, la historia había llegado al cuartel general de la Armada en la Ciudad de México, y por la noche sería el tema de reuniones urgentes en la SEMAR. La investigación comenzó en cuestión de horas, dirigida por el capitán de navío Gutiérrez del Servicio de Investigación de la Armada. El capitán Gutiérrez era un investigador veterano que había manejado numerosos casos de mala conducta y violencia dentro del ejército. Pero incluso su extensa experiencia no lo había preparado para la complejidad de lo que había ocurrido en el patio de honor. Las declaraciones de los testigos fueron notablemente consistentes, a pesar de la naturaleza impactante de lo que el personal había observado. Morales había iniciado la confrontación. La había escalado más allá de los límites razonables y había lanzado lo que parecía ser un ataque genuinamente peligroso contra la teniente Castillo. Su respuesta, aunque devastadora en su efectividad, parecía haber sido una reacción defensiva a una amenaza genuina en lugar de un asalto no provocado a un oficial superior.
Las cámaras de seguridad capturaron la confrontación desde varios ángulos, aportando documentación objetiva de los eventos que resultarían cruciales para la investigación. Las imágenes mostraban claramente que Morales había iniciado el contacto físico. Había escalado la confrontación a pesar de múltiples oportunidades para desescalar y había lanzado su ataque final con la intención obvia de causar daño grave. La doctora Laura Reyes, la psiquiatra de la base, fue llamada para proporcionar una evaluación profesional de los factores psicológicos que habían llevado al comportamiento de Morales. Su evaluación preliminar sugirió que el almirante había estado luchando con problemas relacionados con los cambios demográficos militares y su percibida pérdida de autoridad en un entorno de servicio cada vez más diverso. Su confrontación pública con Sofía parecía haber sido una manifestación de conflictos psicológicos más profundos que se habían estado gestando durante algún tiempo. Mientras tanto, Sofía se encontró confinada en sus aposentos mientras procedía la investigación. Un procedimiento estándar diseñado para garantizar la integridad del proceso investigativo. El aislamiento le dio tiempo para procesar completamente lo que había ocurrido y para comenzar a prepararse para los desafíos legales y profesionales que le esperaban. Sabía que sus acciones serían examinadas bajo un microscopio y que su futuro en la Armada dependería de que los investigadores determinaran que había actuado apropiadamente en circunstancias extremas. Las implicaciones legales eran complejas y sin precedentes. Si bien la ley militar preveía claramente la autodefensa contra ataques ilegales, el hecho de que Morales hubiera sido un oficial superior complicaba significativamente el análisis. El equipo de defensa de Sofía, proporcionado por el Programa de Asistencia Legal de la Armada, necesitaría demostrar que el ataque de Morales había sido lo suficientemente grave como para justificar el nivel de fuerza que ella había utilizado en respuesta. La atención de los medios comenzó casi de inmediato, a pesar de los esfuerzos de la Armada por mantener la seguridad operativa en torno al incidente. La noticia de un almirante gravemente herido por una oficial subalterna durante una ceremonia pública era demasiado sensacional para permanecer contenida y los reporteros comenzaron a congregarse fuera de las puertas de la base a las pocas horas del incidente. La Oficina de Asuntos Públicos de la Armada se encontró gestionando una crisis que amenazaba con eclipsar otras noticias militares y dañar potencialmente la reputación del servicio si no se manejaba con cuidado. Las redes sociales amplificaron la historia exponencialmente, con varias versiones e interpretaciones de los eventos extendiéndose mucho más allá de los círculos militares. Algunos retrataban a Sofía como una heroína que se había enfrentado a un oficial superior abusivo, mientras que otros cuestionaban si sus acciones representaban una ruptura inaceptable de la disciplina y la jerarquía militar. Las reacciones polarizadas reflejaban debates sociales más amplios sobre género, autoridad y el uso apropiado de la fuerza en situaciones de confrontación. A medida que la investigación sobre el incidente del patio de honor entraba en su segunda semana, comenzó a surgir una imagen compleja que iba mucho más allá de la dramática confrontación entre el almirante Morales y la teniente Castillo. El minucioso examen del capitán Gutiérrez de los registros militares, los expedientes de personal y las declaraciones de los testigos reveló un patrón de comportamiento que sugería que las acciones de Morales no eran un incidente aislado, sino más bien la culminación de años de conducta cada vez más problemática. El equipo de investigación descubrió un rastro inquietante de quejas e incidentes que se habían presentado contra Morales a lo largo de su carrera, muchos de los cuales habían sido abordados de manera inadecuada o enterrados silenciosamente a través de las redes informales que a veces protegían a los oficiales superiores de la rendición de cuentas. El personal femenino bajo su mando había denunciado comentarios inapropiados, trato discriminatorio, y lo que solo podía describirse como acoso sistemático diseñado para expulsar a las mujeres de los puestos de autoridad. La maestre Jimena Vargas se presentó durante la investigación con un relato detallado de un incidente de 2 años antes, en el que Morales la había acorralado en un almacén e hizo comentarios explícitos sobre su apariencia física y su, entre comillas, papel adecuado en el servicio militar. Cuando intentó denunciar el incidente a través de los canales oficiales, fue transferida a otra estación de servicio en cuestión de semanas, poniendo fin efectivamente a su queja antes de que pudiera ser investigada a fondo. El capitán de corbeta, Miguel Torres, proporcionó testimonio sobre el patrón de Morales de asignar a las oficiales femeninas tareas menores o administrativas, independientemente de sus calificaciones o especializaciones. El capitán Torres documentó casos en los que mujeres altamente calificadas habían sido pasadas por alto para asignaciones operativas
en favor de oficiales masculinos menos experimentados, siempre con Morales proporcionando justificaciones técnicas que ocultaban lo que parecía ser una discriminación de género sistemática. La evaluación psicológica realizada por la doctora Reyes reveló problemas más profundos que ayudaron a explicar el comportamiento de Morales durante la ceremonia. Su evaluación sugirió que el almirante había estado experimentando lo que ella denominó ansiedad por desplazamiento de autoridad, una condición psicológica en la que los individuos en posiciones de poder tradicional se sienten amenazados por las dinámicas sociales cambiantes y responden con intentos cada vez más agresivos de reafirmar su dominio. El historial de servicio militar de Morales, aunque impresionante en términos de ascensos y asignaciones, mostraba patrones preocupantes cuando se examinaba de cerca. Sus informes de eficiencia elogiaban consistentemente su competencia técnica y sus habilidades administrativas, pero varios evaluadores habían notado preocupaciones sobre su estilo de liderazgo y su trato a los subordinados. Estas preocupaciones habían sido consistentemente pasadas por alto o minimizadas durante las revisiones de ascenso, permitiéndole avanzar a pesar de la creciente evidencia de comportamiento problemático. La evaluación médica confirmó que la técnica defensiva de Sofía fue precisa y proporcional. La fractura limpia de su brazo, aunque dramática y dolorosa, representaba una aplicación precisa de la fuerza defensiva diseñada para detener a un agresor de inmediato sin infligir una discapacidad permanente o una lesión que ponga en peligro la vida. El testimonio experto del maestre mayor Jaime Herrera, el instructor principal de combate cuerpo a cuerpo de la Armada, proporcionó un contexto crucial para comprender los aspectos técnicos de la confrontación. El análisis de Herrera de las imágenes mostró que la respuesta de Sofía fue tácticamente sólida, proporcional y precisa. La investigación también reveló el alcance de las calificaciones y logros de Sofía, que Morales había desestimado tan casualmente durante su confrontación. Su expediente personal documentaba un desempeño excepcional en cada asignación, soluciones innovadoras a problemas logísticos complejos y un patrón de liderazgo que le había ganado el respeto y la lealtad de los subordinados en múltiples mandos. La mención de su condecoración al mérito naval por sus acciones durante el rescate en el Tifón proporcionó una evidencia particularmente convincente de su coraje y competencia en condiciones genuinas de combate. El capitán de navío Valdés, ahora instalado permanentemente como comandante de la región, proporcionó un testimonio que resultó crucial para el resultado de la investigación. Su evaluación del desempeño y el carácter de ambos oficiales pintó una imagen clara de una oficial subalterna, altamente calificada, que había sido sistemáticamente blanco de un superior cuyos prejuicios personales habían anulado su juicio profesional y su disciplina militar. La Oficina de Justicia Naval concluyó que las acciones de Sofía cumplían los criterios de autodefensa justificada tanto bajo la ley militar como bajo los estándares penales civiles. El ataque de Morales había sido no provocado, peligroso y claramente destinado a causar graves daños corporales. La respuesta de Sofía había sido inmediata, proporcional y diseñada para neutralizar la amenaza en lugar de infligir castigo o venganza. Las implicaciones más amplias del caso comenzaron a resonar en toda la estructura de liderazgo de la Armada. Los oficiales superiores reconocieron que el incidente representaba un fracaso del sistema de justicia militar para abordar el comportamiento problemático antes de que escalara hasta el punto de la violencia pública. El hecho de que se permitiera que el patrón de discriminación y acoso de Morales continuara durante años sin una intervención efectiva planteó serias preguntas sobre la rendición de cuentas y la supervisión del liderazgo en múltiples niveles de mando. La cobertura mediática de la investigación creó una presión adicional para que la Armada demostrara que se tomaba en serio la tarea de abordar los problemas de discriminación y acoso dentro de sus filas. Representantes del Congreso comenzaron a hacer preguntas puntuales sobre las políticas y procedimientos militares para manejar las quejas contra oficiales superiores, y varios comités anunciaron planes para audiencias sobre los problemas más amplios planteados por el incidente. El equipo legal de Sofía, liderado por la capitana de fragata Luisa Campos de la Oficina de Defensa Legal de la Armada, construyó un caso completo que fue más allá de la simple autodefensa para abordar el contexto más amplio del comportamiento de Morales y su impacto en la disciplina y la moral militar. La estrategia de la capitana Campos se centró en demostrar que las acciones de Sofía en realidad habían defendido los valores militares de coraje, integridad y protección de los compañeros de servicio en lugar de representar una ruptura del orden militar.
Los hallazgos de la investigación finalmente remodelarían las políticas y procedimientos en todo el sistema de justicia militar. Pero para Sofía, la preocupación inmediata seguía siendo si sería absuelta de toda culpa y se le permitiría continuar su carrera militar, o si se convertiría en una víctima de un sistema que a veces castigaba a quienes se enfrentaban a abusadores poderosos. 3 semanas después de la confrontación en el patio de honor que había destrozado el brazo del almirante Morales y enviado ondas de choque por toda la Armada, el capitán de navío Gutiérrez completó su investigación y presentó sus hallazgos a la autoridad convocante. El informe completo, que abarcaba más de 200 páginas de testimonios, análisis de pruebas y conclusiones legales, se convertiría en un documento histórico en la historia de la justicia militar y un punto de inflexión en cómo las Fuerzas Armadas abordaban los problemas de acoso y abuso de autoridad. La conclusión de la investigación fue inequívoca. La teniente Castillo había actuado en legítima defensa contra un ataque no provocado y peligroso de un oficial superior, cuya conducta había violado numerosas regulaciones militares y estatutos penales. El comportamiento de Morales durante la ceremonia constituía asalto, agresión, conducta impropia de un oficial y violación de las regulaciones de igualdad de oportunidades. Su patrón de trato discriminatorio hacia el personal femenino representaba un abuso sistemático de autoridad que había creado un ambiente de trabajo hostil en todos sus mandos. La almirante Isabel Enríquez anunció las conclusiones de la investigación en una declaración cuidadosamente redactada que exoneraba a Sofía y enviaba un mensaje claro sobre el compromiso de la Armada de abordar la mala conducta de los oficiales superiores. Enríquez declaró: las acciones de la teniente Castillo fueron justificadas y consistentes con su deber de defenderse. Las consecuencias para Morales fueron severas. Se enfrentó a corte marcial por múltiples cargos, incluyendo asalto, conducta impropia de un oficial, violación de las regulaciones de igualdad de oportunidades y abuso de autoridad. Su carrera militar, que había abarcado más de 3 décadas, terminó efectivamente en el momento en que su brazo se rompió en el patio de honor. Pero los cargos formales aseguraron que su salida del servicio estaría marcada por la desgracia en lugar de un retiro con todos los honores. El tratamiento médico de Morales había requerido 2 cirugías para reparar la compleja fractura que Sofía le había infligido. Y aunque eventualmente recuperaría el uso completo de su brazo, la lesión sirvió como un recordatorio permanente de las consecuencias de sus acciones. Más significativamente, la evaluación psicológica ordenada como parte de sus procedimientos de corte marcial reveló problemas arraigados con la autoridad, el control y las relaciones de género que se habían estado gestando a lo largo de su carrera y que finalmente habían estallado en violencia pública. Para Sofía, la investigación fue una vindicación, no el fin de los desafíos. Aunque había sido oficialmente absuelta de cualquier irregularidad, la realidad de la cultura militar significaba que parte del personal siempre la vería como la oficial subalterna que le había roto el brazo a un almirante. Independientemente de las circunstancias, su carrera continuaría, pero estaría marcada para siempre por este único momento de violencia que la había definido de maneras que sus años de servicio ejemplar nunca podrían. Los cambios institucionales más amplios que resultaron del incidente fueron quizás más significativos que las consecuencias individuales para los implicados. La Armada implementó nuevos programas de capacitación enfocados en reconocer y denunciar el acoso y el abuso de autoridad. Las juntas de promoción se reestructuraron para dar mayor peso a las evaluaciones de liderazgo y a las valoraciones de igualdad de oportunidades. Las redes informales que habían protegido a oficiales como Morales de la rendición de cuentas fueron sistemáticamente desmanteladas a través de cambios de política y transformaciones culturales. El capitán de navío Valdés, que había heredado el mando en circunstancias tan inusuales, se convirtió en un inesperado defensor de la reforma militar. Su observación de primera mano del comportamiento de Morales y sus consecuencias lo convenció de que la tradicional renuencia de los militares a desafiar a los oficiales superiores debía equilibrarse con el compromiso fundamental de servicio con la justicia y la igualdad. Bajo su liderazgo, la región naval se convirtió en un modelo para la implementación de las nuevas políticas y procedimientos que surgieron de la investigación. La cobertura mediática fue extensa y, en general, favorable a Sofía, y desató debates más amplios sobre la cultura militar, la igualdad de género y los límites apropiados de la autoridad dentro de las organizaciones jerárquicas.
Su historia se convirtió en un símbolo para muchas personas de los desafíos que enfrentan las mujeres en instituciones tradicionalmente dominadas por hombres, al tiempo que representaba la posibilidad de enfrentarse al abuso y lograr la justicia a través del coraje y la determinación. Las audiencias del Congreso sobre la reforma de la justicia militar fueron directamente influenciadas por el caso, con varios representantes citando la experiencia de Sofía como evidencia de la necesidad de protecciones más fuertes para los miembros del servicio que denuncian acoso o abuso de autoridad. Se introdujo legislación para fortalecer las protecciones de los denunciantes y para requerir una supervisión más rigurosa de la conducta de los oficiales superiores. La resistencia inicial dio paso a la aceptación. A medida que los líderes reconocieron que mantener la confianza pública requería un compromiso genuino con la rendición de cuentas en todos los niveles. Los 458 marinos, que habían presenciado la confrontación, se convirtieron en una red informal de defensores de los cambios institucionales que siguieron. Muchos de ellos habían servido bajo oficiales que exhibían patrones de comportamientos similares a los de Morales. Y la exitosa defensa de Sofía contra su ataque les dio la esperanza de que el ejército finalmente se tomaba en serio la tarea de abordar estos problemas de larga data. El impacto psicológico en la propia Sofía fue complejo y duradero. Aunque sentía satisfacción por haber sido reivindicada por la investigación y por los cambios positivos que resultaron de sus acciones, la violencia de la confrontación y sus secuelas habían alterado fundamentalmente su relación con el servicio militar. Continuó destacándose en sus asignaciones y obtuvo condecoraciones adicionales por su desempeño, pero también se convirtió en un símbolo reacio y en defensora de la reforma militar, un papel que trajo tanto oportunidades como cargas que nunca había buscado. Los procedimientos de la corte marcial de Morales se prolongarían durante meses, pero el resultado nunca estuvo seriamente en duda. Su carrera militar había terminado, su reputación destruida y su legado definido para siempre por el momento en que sus prejuicios y abuso de autoridad finalmente encontraron consecuencias de las que no pudo escapar a través del rango o la influencia. 2 años después del incidente en el patio de honor que lo había cambiado todo, la ahora capitana de corbeta Sofía Castillo se encontraba ante otra formación de personal militar, pero esta vez, las circunstancias no podrían haber sido más diferentes. Estaba siendo ascendida a capitana de fragata en una ceremonia que celebraba sus logros en lugar de cuestionar su valía para servir. El ascenso había llegado con una asignación a la sede de la SEMAR, donde serviría como asesora principal en políticas de personal militar e iniciativas de igualdad de oportunidades, un rol que había surgido directamente de las reformas implementadas después de su confrontación con el almirante Morales. El ejército había cambiado significativamente después de lo que los historiadores ya llamaban el incidente Morales. El caso se había convertido en un momento decisivo que obligó a las Fuerzas Armadas a enfrentar problemas de larga data de acoso, discriminación y abuso de autoridad que se habían estado gestando bajo la superficie durante décadas. La exitosa defensa de Sofía contra el ataque de Morales no solo la había protegido del daño físico, había catalizado una transformación en la cultura militar que aún estaba en curso, pero que ya había producido resultados tangibles. Los informes de acoso y discriminación habían aumentado inicialmente de forma espectacular, a medida que el personal ganaba confianza en que sus quejas serían tomadas en serio e investigadas a fondo. Pero a medida que los oficiales problemáticos eran apartados de los puestos de autoridad y los nuevos programas de capacitación surtían efecto, los incidentes subyacentes comenzaron a disminuir. Más importante aún, el ejército estaba reteniendo a mujeres calificadas a tasas más altas que nunca, ya que muchas encontraban el ambiente de servicio más acogedor y profesional de lo que había sido en generaciones anteriores. El papel de Sofía en estos cambios había sido tanto intencional como reacio. Nunca había buscado convertirse en un símbolo o portavoz de la reforma militar. Pero la naturaleza dramática de su confrontación con Morales la había convertido en uno, quisiera o no. Su inclinación inicial había sido volver a sus deberes normales y dejar que otros manejaran las implicaciones más amplias de sus acciones. Pero las solicitudes de los altos mandos para que aportara su opinión sobre cambios de política, sus discursos en academias militares y sus consultas sobre programas de capacitación, la habían llevado gradualmente a un papel más activo en la configuración de la respuesta del ejército a los problemas que su caso había puesto de relieve. Los costos personales de su nueva prominencia habían sido significativos. Cada acción y declaración de Sofía era examinada tanto por partidarios como por críticos
que la veían como representante de posiciones políticas y sociales más amplias, en lugar de simplemente ser una oficial individual, tratando de hacer su trabajo eficazmente. Había recibido tanto elogios como condenas de varios grupos que usaban su historia para apoyar sus propias agendas, a menudo sin tener en cuenta sus puntos de vista o experiencias reales. Las citas se habían vuelto complicadas, ya que sus posibles parejas románticas la idealizaban como una heroína feminista o se sentían intimidadas por su reputación de ser alguien que le había roto el brazo a un almirante. Sus relaciones familiares se habían visto tensas por la atención de los medios y el escrutinio público que la seguían a donde quiera que fuera. Actividades simples como ir al supermercado o a restaurantes a menudo resultaban en reconocimientos y conversaciones con extraños que se sentían con derecho a compartir sus opiniones sobre sus acciones y sus implicaciones más amplias. Pero también había habido recompensas y oportunidades inesperadas que habían surgido de su fama no deseada. La asignación en la sede de la SEMAR representó una aceleración significativa en su carrera que podría no haber ocurrido sin la visibilidad que su caso había generado. Había podido influir en políticas y procedimientos que protegerían a futuras generaciones de personal militar de experimentar el tipo de acoso y abuso que había sido endémico en los mandos de Morales. Hablar ante grupos de jóvenes oficiales y personal de tropa le había dado la oportunidad de orientar e inspirar a personas que enfrentaban desafíos similares a los que ella había superado. Las secuelas psicológicas de la confrontación física habían requerido asesoramiento profesional para procesarlas por completo. La decisión de una fracción de segundo de romper el brazo de Morales, aunque legal y tácticamente justificada, había implicado un nivel de violencia ajeno a la naturaleza y los valores de Sofía. El sonido del brazo de Morales siempre estaría en su memoria, pero ya no la atormentaba. El propio almirante Morales había desaparecido en gran medida de la vista pública después de su corte marcial y su destitución del servicio. Los procedimientos legales habían resultado en su condena por múltiples cargos, aunque su sentencia había sido relativamente indulgente, dado su historial de servicio previo y su edad. Había sido despojado de su rango y beneficios, pero había evitado la prisión militar a favor de servicio comunitario y asesoramiento obligatorio. Los rumores sugerían que se había ido del área por completo, posiblemente mudándose a otro estado donde su infamia era menos conocida. Los 458 marinos que habían presenciado la confrontación original se habían convertido en una red informal de defensores de la reforma continua a lo largo de sus respectivas carreras. Muchos habían ascendido a posiciones de liderazgo donde podían implementar las lecciones que habían aprendido al observar el coraje de Sofía bajo presión extrema. Su influencia colectiva había ayudado a garantizar que las reformas implementadas después del caso Morales se arraigaran en la cultura militar en lugar de permanecer como cambios de política superficiales que podrían revertirse fácilmente. Ya almirante, Valdés se había convertido en uno de los líderes más respetados de la Armada, en parte por cómo había manejado las secuelas de la crisis de Morales. Su gestión tranquila y profesional de una crisis sin precedentes había demostrado el tipo de liderazgo que el servicio necesitaba mientras trabajaba para reconstruir la confianza y la credibilidad tras el escándalo. Bajo su dirección, la región naval se había convertido en un modelo para la implementación de las nuevas políticas y procedimientos que surgieron de la investigación. El sistema de justicia militar en general había sido reformado significativamente como resultado de la presión del Congreso generada por el caso. Se habían implementado nuevas protecciones para el personal que denunciaba acoso o abuso, junto con una supervisión más rigurosa de la conducta de los oficiales superiores y procedimientos acelerados para investigar y resolver quejas. Las redes informales que habían protegido a oficiales como Morales de la rendición de cuentas habían sido sistemáticamente desmanteladas a través de cambios de política y transformaciones culturales que enfatizaban la transparencia y la responsabilidad en todos los niveles de mando. Habían pasado 5 años desde la mañana en que la vida de Sofía cambió para siempre en el patio de honor de una base naval, y el efecto dominó de esos pocos minutos continuaba remodelando la cultura militar de maneras profundas y sutiles. Sofía, ahora capitana de fragata Castillo, estaba en su oficina de la SEMAR mirando hacia la ciudad, reflexionando sobre un viaje que la había llevado de ser un símbolo reacio a una líder genuina en los esfuerzos de reforma militar que habían transformado cómo las Fuerzas Armadas abordaban el acoso, la discriminación y el abuso de autoridad. Los cambios que habían surgido de lo que la Armada ahora denomina formalmente caso Morales habían superado incluso las proyecciones más optimistas de los defensores de la reforma. Las métricas mejoraron,
la cultura cambió aún más. Había surgido una nueva generación de líderes militares que entendían que la verdadera fortaleza provenía de crear entornos donde todo el personal pudiera contribuir con sus mejores esfuerzos sin temor a acoso o discriminación. El papel de Sofía en estas transformaciones había evolucionado de participante reacia a arquitecta reflexiva de un cambio sostenible. Su renuencia inicial a aceptar un perfil público había dado paso al reconocimiento de que su experiencia y perspectiva únicas podían contribuir a reformas que protegerían a innumerables futuros miembros del servicio del tipo de abuso que Morales había representado. Había aprendido a navegar las complejidades de ser tanto un símbolo como un individuo, encontrando formas de usar su plataforma eficazmente, mientras mantenía su integridad personal y su enfoque profesional. La asignación en la sede de la SEMAR le había proporcionado oportunidades sin precedentes para influir en la política en los niveles más altos del liderazgo militar. Sus recomendaciones dieron forma a nuevos protocolos de capacitación, procedimientos de investigación y mecanismos de rendición de cuentas que ahora eran estándar en todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Más importante aún, había ayudado a desarrollar programas que abordan las causas fundamentales del acoso y la discriminación, en lugar de simplemente responder a sus síntomas. Su trabajo también se había extendido más allá del propio ejército. Sofía había testificado ante comités del Congreso, consultado con organizaciones civiles que se ocupan del acoso en el lugar de trabajo, y hablado en universidades sobre liderazgo, coraje y la importancia de enfrentarse al abuso sin importar el costo personal. Estas experiencias habían ampliado su comprensión de cómo los problemas que había enfrentado eran parte de desafíos sociales más grandes que requerían atención y compromisos sostenidos para abordarlos eficazmente. Los costos personales de su prominencia se habían vuelto gradualmente más manejables a medida que la intensa atención inicial de los medios se desvanecía y aprendía a establecer límites apropiados entre su rol público y su vida privada. Finalmente había encontrado una relación romántica con otro oficial militar que entendía las presiones y responsabilidades únicas que conllevaba su posición. Su matrimonio había sido una ceremonia privada que logró evitar el escrutinio de los medios, permitiéndole tener algo en su vida que le pertenecía enteramente a ella en lugar de a la narrativa pública que se había creado en torno a su historia. El destino del almirante Morales sirvió como un recordatorio continuo de las consecuencias que deberían seguir al abuso de autoridad y al acoso. Después de su destitución del servicio, había luchado por encontrar empleo civil y finalmente se había reubicado en un pequeño pueblo donde sus antecedentes militares eran menos conocidos. Los informes sugerían que nunca había aceptado plenamente la responsabilidad de sus acciones, prefiriendo verse a sí mismo como una víctima de la corrección política en lugar de reconocer el daño que había causado al personal bajo su mando. Los 458 marinos que habían presenciado la confrontación original se habían convertido en una red informal de defensores de la reforma continua a lo largo de sus respectivas carreras. Muchos habían ascendido a posiciones de liderazgo donde podían implementar las lecciones que habían aprendido al observar el coraje de Sofía, bajo presión extrema. Su influencia colectiva había ayudado a garantizar que las reformas implementadas después del caso Morales se arraigaran en la cultura militar, en lugar de permanecer como cambios de política superficiales que podrían revertirse fácilmente. Las implicaciones más amplias de la historia de Sofía se habían extendido mucho más allá de los círculos militares. Su experiencia se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios, facultades de derecho y programas de desarrollo de liderazgo como ejemplo de cómo los individuos podían desafiar la disfunción institucional, incluso cuando se enfrentaban a desequilibrios de poder abrumadores. Los precedentes legales establecidos por su caso habían influido en la ley de acoso laboral civil y habían sido citados en numerosas decisiones judiciales relacionadas con la autodefensa y la protección de denunciantes. El almirante Valdés, cuyo liderazgo firme durante la crisis había lanzado su propio rápido ascenso en los rangos, a menudo atribuía al incidente Morales el haberle enseñado lecciones cruciales sobre la importancia de abordar los problemas antes de que escalaran a niveles de crisis. Mientras se preparaba para su propio ascenso a almirante de la flota, continuó defendiendo las reformas que habían surgido de esa caótica mañana en el patio de honor. Los programas de capacitación que incorporaron lecciones del caso Morales se habían convertido en modelos para organizaciones civiles que buscaban abordar problemas similares en sus propios entornos. El énfasis de Sofía en crear sistemas que fomentaran la denuncia e intervención tempranas
había demostrado ser más eficaz que los enfoques tradicionales que se centraban principalmente en el castigo después de que los problemas ya habían causado un daño significativo. Mientras Sofía se preparaba para su próxima asignación, el mando de una importante instalación naval donde tendría la oportunidad de implementar las reformas que había ayudado a diseñar, reflexionó sobre la inesperada trayectoria que había tomado su carrera. La confrontación con Morales había durado solo unos minutos, pero sus consecuencias habían moldeado casi una década de su vida y habían influido en las experiencias de miles de otros militares que nunca sabrían su nombre, pero que se beneficiaron de los cambios que siguieron a su momento de violencia necesaria. El sonido del brazo de Morales rompiéndose siempre permanecería en su memoria, pero se había convertido en un símbolo de lo que podía suceder cuando el coraje se encontraba con la preparación, cuando los principios se negaban a ceder ante el poder, y cuando las acciones individuales se alineaban con fuerzas mayores para un cambio positivo. Sofía había aprendido que los héroes no eran personas que buscaban momentos de confrontación dramática, sino individuos que estaban preparados para actuar con integridad y coraje cuando tales momentos los elegían. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte lo que viene.